Cuando hablan de la Primera Guerra Mundial, lo primero que se le ocurre a uno, que tiene al menos un nivel básico de conocimientos históricos, es la inexplicable locura en la cual los ejércitos europeos se mataban entre sí con miles de muertos en un solo combate por obra de unas ametralladoras pesadas con tal de avanzar unos cientos de metros en cuestión de días, semanas e incluso meses. En el caso de Rusia, aquella guerra tampoco trajo buenos resultados, sino todo al contrario, con objetivos imprecisos, derrotas humillantes y bajo una atmósfera de sismos internos. Empero, hoy hacemos otro intento para desplazar a recuerdos infames presentando lo que se considera por algunos como la mayor derrota de las potencias centrales encabezadas por el Imperio Alemán y el Austrohúngaro. Hablamos de la ofensiva Brusilov de 1916, una de las pocas veces que la operación recibió su nombre no por vinculación geográfica, sino por su principal artífice, Alexei Alexeyevich Brusilov, general ruso que consiguió hacer lo impensable en términos de aquel conflicto, a saber, rompió las líneas enemigas a una profundidad de decenas de kilómetros mientras todo el mundo seguía en una descabellada guerra de trincheras. A lo largo de toda su vida, Alexei Brusilov parecía forastero para casi todos. Los generales lo envidiaban porque no tuvo una educación militar en academias del Estado Mayor. Otros resentidos lo desdeñaban por su supuesta traición tras decidir no luchar por ningún lado en la guerra civil. Los bolcheviques nunca lo percibieron como suyo, pero nunca intentó integrarse plenamente en el experimento al que decidieron someter a todo un país. Antes de indagar en las causas del éxito de la ofensiva Brusilov durante el último verano zarista para el ejército ruso, vamos a descorrer el telón de antecedentes en la trayectoria de nuestro militar. Nacido en 1853 en una familia con el centenario arraigo militar, Alexei Brusilov cursó en el cuerpo de pajes, la entidad de educación militar más prestigiosa de la Rusia de entonces. Como oficial olió la pólvora por primera vez en la, digamos, ordinaria guerra entre Rusia y Turquía de 1877 y 1878. Tras ello, Brusilov se inscribió por unos 20 años en la Escuela de Oficiales de Caballería en San Petersburgo, empezando como estudiante para la recapacitación hasta convertirse en uno de los jinetes más destacados del imperio y el jefe del establecimiento. Fue solo en 1906 cuando el militar volvería a comandar las unidades en el terreno. Pese a pasar fuera del sistema tradicional en el que se preparaba la mayoría de otros comandantes, el ascenso de Brusilov no paraba y para el inicio de la Primera Guerra Mundial estaba al frente del octavo ejército que luchaba en el frente del sudoeste principalmente contra austrohúngaros. En los primeros compases de aquella guerra, Brusilov pudo demostrar a sus detractores, tanto internos como externos, que se equivocaban sobre su destreza militar en el terreno, participando en las operaciones ofensivas en la batalla de Galitzia, en la cual el ejército ruso tomó vastos territorios en lo que hoy es Ucrania Occidental. Empero, Brusilov tampoco se desconcertó en la defensiva durante la gran retirada en el verano de 1915, pudiendo replegar a sus tropas de forma organizada, dejando al enemigo fortificaciones e infraestructura pulverizada, lo que aminoró su potencial ofensivo. A medida que el uniforme de Brusilov se cubría con medallas y crecía el respeto entre sus subordinados directos en el frente, crecía también la envidia en retaguardia, con las malas lenguas que lo llamaban adiestrador en tono de burla para mofarse de su pasado del jefe de una escuela de caballería. Sin embargo, en marzo de 1916, Alexei Alexeyevich fue ascendido al cargo del comandante de todo el frente sudoeste en el momento en que la jefatura superior confeccionaba ya un plan de ofensiva a gran escala en el que a Brusilov solo le asignaría un rol secundario. Pensaban que las defensas austrohúngaras eran lo suficientemente formidables y que Brusilov no tenía ni superioridad numérica necesaria ni potencia de fuego para romperlas. Era cierto, las unidades bajo el mando de este general no contaban con esos medios que eran factores clave para hacer una brecha profunda y avanzar decenas de kilómetros, algo prácticamente impensable para la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Alexei Alexeyevich Brusilov ya había tejido un plan fuera de lo común.
sin importar que sus superiores titubearan. La situación en el frente para finales de la primavera era tal que los aliados de la Triple Entente preparaban una ofensiva coordinada en dos frentes para privar a alemanes y austrohúngaros de la posibilidad de reubicar sus tropas del oeste al este y al revés. No obstante, la ofensiva de los austrohúngaros en el frente italiano hizo que el Estado Mayor ruso tuviera que ajustar sus planes para empezar la ofensiva más temprano y salvar así otra vez a sus aliados. Cuando Brusilov presentó sus ideas respecto a las acciones que emprendería su frente, no fueron rechazadas de plano, pero tampoco generaron entusiasmo. En líneas generales, el general propuso dar un giro radical a las tácticas usadas hasta entonces. En vez de formar un puño para atacar en una sola dirección, Brusilov se propuso actuar con dedos separados, lanzándose simultáneamente en múltiples direcciones sobre trincheras enemigas. Es decir, el jefe del frente suroccidental quería romper con la estancada tradición de acumular fuerzas, artillería, municiones y el resto de los recursos en la dirección de golpe principal, optando por dispersar al enemigo, dividir su atención e inmovilizar las maniobras de sus reservas. ¿Por qué este novedoso plan se topó con un muro de incomprensión e incluso disensión? Pues la ciencia militar llegaba como siempre con retraso y a menudo no se mantenía al día ante los galopantes cambios en el terreno. Igual, antes de 1914 no hubo guerras en las que se habían enfrentado ejércitos millonarios bajo nuevas condiciones, o sea, con ametralladoras, gases, artillería pesada, tanques u otros blindados primitivos o aviones. Cuando el frente llegó al punto muerto, las partes enfrentadas se adaptaron al nuevo clima de combate con un sinfín de fortificaciones, varias líneas de trincheras vinculadas entre sí u otras trampas que finalmente convirtieron los combates en una carnicería en la que la parte atacante solía perder a miles de efectivos en cuestión de días con tal de avanzar un par de kilómetros o en casos unos cientos metros o menos. El plan del cuartel general de Brusilov era innovador y perspicaz, pero faltaba ponerlo en práctica. Por tanto, los preparativos para la ofensiva, lanzada a finales de mayo de 1916, eran cruciales. La aviación hacía el reconocimiento del terreno, cartografiando las posiciones austrohúngaras, mientras que la artillería reglaba el tiro contra emplazamientos enemigos explorados. Asimismo, las unidades se dotaron con formaciones especializadas en el asalto en las que estaban los soldados más hábiles. Al ir a la cabeza del ataque, eliminaban los puntos de fuego con granadas y fuego masivo de fusil y ametralladora, despejando así el camino a los compañeros que avanzaban por detrás. Encima, las unidades rusas lograron mantener el relativo secretismo de sus maniobras, lo que tomó al enemigo por sorpresa. En fin, todo el organismo parecía funcionar perfectamente, si bien hasta el último momento la operación corría el riesgo de ser abortada. ¿Qué o quién la salvó? Pues el sueño del emperador Nicolás II. La noche del 21 de mayo, Brusilov, quien ya tenía claro que no le enviarían refuerzos ni artillería adicional, tuvo una llamada con el jefe del Estado Mayor ruso, Alexeyev, quien le propuso posponer el ataque por varios días, cambiando por completo el núcleo y apostando por la vieja táctica de un solo golpe concentrado. Le dije que me negaba rotundamente a cambiar mi plan de ataque y que en ese caso le pedía que me cambiara. Alexeyev respondió que el comandante en jefe ya se había acostado y que era inconveniente despertarlo y me pidió que lo pensara. Me enfadé tanto que le contesté bruscamente: el sueño del líder supremo no me concierne y no tengo nada más en qué pensar. Pido una respuesta ahora. A esto Alexeyev dijo: bien, que Dios te acompañe, haz lo que quieras y mañana informaré de nuestra conversación al soberano. A diferencia de otros dos frentes que en teoría deberían encabezar la ofensiva en sus partes del frente y nunca lo hicieron, Brusilov se atrevió a perturbar el sueño de los austrohúngaros, despertándolos con un cañoneo la mañana del 22 de mayo. Mientras el emperador estaba teniendo sus sueños, Brusilov tomó su decisión: confiar en su plan y perseverar hasta el final. Y no falló.
frío. Para entender la envergadura de catástrofe que pidió al enemigo aplastado por el fuego de artillería de todo calibre y los asaltos incesantes de infantería, es mejor citar datos concretos y darle la palabra al protagonista. Al mediodía del 24 de mayo capturamos a 900 oficiales, más de 40.000 efectivos, 77 piezas de artillería, 134 ametralladoras, 49 lanzadores de bombas y una tremenda cantidad de otro botín militar, escribió Brusilov en su libro autobiográfico Recuerdos. Se estima que la ofensiva Brusilov en lo que hoy es la Galicia ucraniana tuvo en total 13 puntos de ruptura de la defensa enemiga. A nivel del mapa, las tropas rusas avanzaron para finales del operativo de 80 hasta 150 kilómetros en la profundidad de lo que hasta entonces ocupaban los austrohúngaros y alemanes, siendo el ritmo de la ofensiva unos 7 kilómetros diarios en su punto máximo y 1,5 kilómetros por término medio. Bajo cualquier criterio de aquella guerra, donde los avances se medían en decenas o unos cientos metros, era un resultado singular. Desde finales de mayo hasta el 1 de noviembre, las unidades del Frente Suroccidental tomaron a más de 450.000 oficiales y soldados como prisioneros. Asimismo, según los cálculos que cita Brusilov, el enemigo perdió más de 1.500.000 entre eliminados y heridos. Con su ofensiva, Brusilov cumplió con la tarea de desviar a decenas de divisiones alemanas redesplegadas a su frente, lo que dio cierto alivio a las tropas aliadas. Aparte de esto, fue una dosis de adrenalina para la sociedad rusa, aunque luego se descubriría que la euforia era temporal y lo peor estaba por llegar. Durante todo este tiempo estuve recibiendo cientos de telegramas de felicitación y agradecimiento de los más diversos círculos del pueblo ruso, todos conmovidos: campesinos, obreros, aristocracia, clero, intelectuales, jóvenes, estudiantes, todos por una interminable cinta telegráfica quieren decirme que eran el pueblo ruso y que sus corazones latían con mi querido y sangriento, en nombre de la patria, pero victorioso ejército. Y esto fue un apoyo y un gran consuelo para mí. Aquellos fueron los mejores días de mi vida, pues viví una alegría común con toda Rusia, recordaba el general. Aún así, todo eso fue más bien una píldora sedante para la sociedad, porque las unidades de Alexei Alexeyevich no podían mover la frontera hacia el oeste ante la indecisión de otros comandantes. Por tanto, la ofensiva de Brusilov, que se cristalizó como la primera ofensiva exitosa en una guerra estancada, no trajo consigo efectos irremediables para el enemigo a tamaño estratégico. Esta operación no produjo ni pudo producir ningún resultado estratégico, porque la decisión del Consejo Militar del 1 de abril no se aplicó en ninguna medida. El frente occidental no dio el golpe principal. El frente norte tuvo su lema conocido por nosotros desde la guerra contra Japón: paciencia, paciencia y paciencia. El Estado Mayor, en mi convicción, no cumplió en modo alguno su propósito de controlar toda la Fuerza Armada rusa. La grandiosa operación victoriosa que podría haber sido realizada por el correcto curso de acción de nuestro mando supremo en 1916 se ha perdido inexcusablemente, razonaba Brusilov. El general apenas se contenía en sus arremetidas verbales contra otros comandantes e incluso hacia el zar, porque entendía a la perfección que el momento para seguir con la ofensiva relámpago se había perdido. Si hubiera habido otro comandante en jefe supremo por semejante indecisión, Ebert, el jefe del frente occidental, habría sido inmediatamente destituido y, en consecuencia, sustituido, mientras que a Kuropatkin, jefe del frente del norte, no se le habría dado en ningún caso ningún puesto en el ejército activo, pero bajo el régimen que existía en ese momento había total impunidad en el ejército y ambos continuaron siendo comandantes favoritos, aseveraba Brusilov. Cuando estalló la Revolución de febrero de 1917, Brusilov pertenecía a la mayor parte de la jefatura militar suprema, que coincidía en que el emperador Nicolás II debería renunciar al trono. No le quedaba ya otra opción. Sin embargo,
pocos podían imaginar que en cuestión de semanas y meses la moral y la disciplina del ejército ruso se derrumbaría ante la constante politiquería interna y la dualidad de poderes en Petrogrado, donde el soviet de la ciudad emitió como su primera moción una orden que anulaba la unidad de mando, permitiendo así a soldados no cumplir órdenes de sus superiores si estaban en desacuerdo. A finales de mayo de 1917, un año después del inicio de su exitosa ofensiva, Brusilov alcanzó la cúspide militar, siendo designado como comandante en jefe por parte del gobierno provisional. Empero, era ya otro ejército, donde la deserción era algo común, mientras que los oficiales eran ninguneados por todos lados, especialmente por mensajeros del soviet que veían a esta casta como una fuerza contrarrevolucionaria. Por mucho que Brusilov intentase revertir esas tendencias, instando a cesar la campaña de odio y violencia hacia oficiales, la metástasis ya era inoperable. 2 meses después de su nombramiento, el general fue destituido. Le incriminaban el fracaso de la ofensiva veraniega, si bien todos entendían que la degradación interna del ejército era la verdadera causa del descalabro. El soldado corriente ya no quería luchar, siendo atraído por promesas efímeras de la revolución. Durante la guerra civil, Alexei Brusilov no escogió ningún bando. Unos podrían decir que se acobardó, otros que debería ir a la vanguardia de la vela antibolchevique o al revés, enlodar al movimiento blanco, pero los que le critican se olvidan de que no disparar contra los suyos también era una opción. Al volver a Moscú, donde tenía una mansión en pleno centro de la antigua capital, Brusilov fue herido en la pierna por un proyectil de artillería bolchevique en medio de los combates callejeros. Solo le dieron de alta unos 8 meses después, y cuando volvió a la realidad, el país se reducía a pasos agigantados al Principado de Moscú. Igualmente, Brusilov, a quien tentaban de todos lados para que se uniera a sus filas, no evitó pasar unos meses en los calabozos chequistas por sospechas de que pudiera encabezar una fuerza antibolchevique. Cuando le soltaron en relativa libertad, empezaron las penurias más duras de toda su vida. Brusilov, que hace unos años era un reconocido general, se convertía en un anciano sin casi medios de subsistencia, algo común en la Moscú de entonces. Si bien el militar nunca pasó a la categoría de los suyos para los bolcheviques, Alexei Alexeyevich tuvo el coraje de hacer un llamamiento a exoficiales zaristas a engrosar las filas del ejército bolchevique para ayudar al país en la guerra contra Polonia. El gobierno de Lenin se daba cuenta de la influencia que todavía tenía la figura de Brusilov entre oficiales blancos y no tuvo reparos en usarla con sus propios fines. Así pidieron a Alexei Alexeyevich dejar su firma en un mensaje colectivo a las tropas blancas encerradas en Crimea, en el que se aseguraba que cada uno que depusiera armas voluntariamente seguiría con vida. Muchos le creyeron y decidieron quedarse en la península. Poco después, muchos de los que confiaban en una amnistía general fueron eliminados en el marco de la campaña para barrer Crimea con una escoba de hierro. Ante la tragedia, Brusilov se hundió en una especie de depresión, pero continuó sirviendo en el Ejército Rojo en diferentes puestos de asesoría, y dudamos que se motivara por cuestiones monetarias. Al fin y al cabo, durante los tiempos del Imperio se permitía una vida mucho más lujosa. Parece que nunca se resignó con las reglas ideológicas del nuevo gobierno, pero quería ser útil y no podía distanciarse tanto de lo que amaba: el ejército.